una idea central que quiero compartir del mensaje. Y es esta, mis hermanos. La integridad irreprochable en lo cotidiano es el testimonio más poderoso que un creyente puede ofrecer en este mundo tan desproporcionado, en este mundo tan falto de valores y tan falto de integridad. Y quiero que imaginen en esta mañana esta situación. Todos tienen alguien que no les cae bien, alguien que en el trabajo quiere verlos fuera de su puesto, en el círculo de amigos no lo acepta, o simplemente alguien que quiere humillarlos. Supongamos que esa persona contrata un equipo de expertos para hacer lo que le están haciendo hoy a los candidatos, una auditoría de vida, para ver detallitos que quizá no son tan íntegros como deberían serlos. Y esas personas no van a buscar tus grandes defectos, esos defectos que todos ven, que todos conocen de nosotros, sino que van a buscar lo que haces cuando crees que nadie te ve, que nadie te observa. Van a poner un escáner sobre tu vida y van a buscar. Y a decir verdad, todos tenemos grietas internas. Cuando no es una cosa, es otra. Hay grietas en tus asuntos familiares. Por ejemplo, cómo le hablas a tu esposo, cómo tratas a tu esposa cuando se cierra la puerta de tu casa, cuando se apagan las luces. ¿Eres el mismo que sonríes en la foto de Instagram? ¿O es un rastro o hay un rastro de amargura o gritos que nadie conoce? Hay grietas en las relaciones. ¿Qué dices tú de tu mejor amigo cuando él no está contigo? ¿Eres de los que estás construyendo puentes o de esas personas que deja pequeñas intrigas en los demás con un simple comentario sutil? Es que esa persona no me agrada. Y mis hermanos, hay grietas también en el trabajo. ¿Qué pasaría si hoy publicaran el historial de búsqueda de tu computadora en la oficina? O mejor aún, si revisaran por 15 minutos lo que pasa en tu WhatsApp cada hora. O ese material que llevas a casa del trabajo y que nunca devuelves. Pero hay otra grieta mucho más seria y es esa grieta espiritual. Si estas personas investigaran si tu oración es real o es un guión que recitas para que todos piensen que eres muy espiritual. ¿Qué pasa cuando adoras a solas, estás a solas con el Señor? La verdad es que todos tenemos una grieta. Y la gente, especialmente cuando empiezas a brillar, cuando empiezas a tener éxito,
no va a atacar tus fortalezas. Va a meter el dedo en esa pequeña fisura hasta que toda la estructura de tu vida se desborone. Es lo que están haciendo hoy con los candidatos, que están investigando los mínimos detalles, las cosas que han publicado en las redes sociales y están sacando esas grietas que en realidad los enemigos toman ventajas de ellas. Hace miles de años, un hombre vivió bajo ese mismo escáner. Lo observaron 24/7. Querían destruirlo. Buscaron en su cama, en su mesa, en su oficina, en sus oraciones, buscaron una grieta. ¿Y saben qué? No encontraron nada, ni una sola fisura en su vida. Se llamaba Daniel. Se llamaba Daniel. Un hombre que no vivía encerrado en un templo. Era un político de alto nivel. Un administrador excelente. Un hombre con poder que caminaba por los pasillos más peligrosos del imperio babilónico. Tenía enemigos profesionales, expertos en el arte de la destrucción de su reputación. Se obsesionaron con tratar de encontrarle una falla. Lo vigilaron en su trabajo, buscaron algún error administrativo que quizá hubiera cometido, lo vigilaron en sus relaciones, a ver si encontraban un maltrato que había hecho, lo vigilaron en su intimidad, buscando quizá una doble vida, y pusieron el escáner sobre cada centímetro de su existencia. Y lo que descubrieron cambió la historia para siempre, mis hermanos. Quiero que abran sus Biblias en Daniel capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 3 al 5. Versículos 3 al 5, para ver qué sucede cuando un mundo que busca grietas se encuentra con una vida que es íntegra, de una sola pieza. Dice la Escritura, y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que pone un poco más de lenguaje actual, y dice: pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Él estaba en el gobierno. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Miren lo importante, mis hermanos, frente al gobierno de todo el imperio. Y es que cuando hay una persona que en realidad es íntegra, Dios lo pone de cabeza y no de cola. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno. Y mire lo que dice a continuación: pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, responsable siempre, totalmente digno de confianza. ¿Qué cualidades tenía este hombre Daniel? Fiel, responsable, totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Mira a lo que llega la conclusión sus enemigos.
Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Y quiero que podamos mirar en esta mañana varios puntos de este pasaje. Voy a dividir en 3, 4 puntos, y el primero de ellos es este, mis hermanos: el distintivo de la excelencia irrefutable. El distintivo de la excelencia irrefutable de la vida de Daniel. Y este es lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 3. Vamos a leer nuevamente este versículo, que dice: pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. La primera parte de este punto es la excelencia como acto de adoración. Daniel no era un místico desconectado de la realidad. No era un religioso fanático que simplemente servía, pero que su fanatismo lo llevaba a poner su religión antes que su deber. Era un funcionario público de alto nivel. Y lo que el texto llama aquí gran destreza administrativa o un espíritu superior en otras versiones, no era un don mágico, sino era la combinación de su talento natural con una ética de trabajo impulsada por su fe. Era que todo lo que él hacía lo quería hacer con excelencia, con integridad. Daniel entendía algo que a menudo muchos cristianos olvidamos. Nuestro trabajo es la plataforma más visible para nuestro testimonio cristiano. A menudo en los círculos cristianos se comete el error de pensar que la espiritualidad solo ocurre en el templo, o mientras estamos adorando, o mientras estamos orando o estudiando la palabra. Pero Daniel nos está enseñando que la espiritualidad se demuestra en la calidad del trabajo que se hace, en los informes, en la puntualidad de las reuniones, en la eficacia del trabajo, de la gestión que desarrollamos como cristianos. Y aquí me llama la atención que dice el versículo que era más capaz que los otros administradores. No porque fuera un genio solitario, sino porque trabajaba para un rey más alto que el mismo rey de Babilonia. Su excelencia era una forma de resistencia cultural. Estaba viviendo en un mundo pagano, estaba viviendo en medio de un pueblo pagano, en un imperio lleno de corrupción, de mediocridad. Y Daniel brillaba por su capacidad, por su competencia. El rey planeaba ponerlo, dice la escritura, sobre todo el imperio, no porque Daniel fuera bueno o porque Daniel oraba o porque Daniel, mire qué persona tan agradable en su sentido moral, sino porque era el mejor en lo que hacía. La excelencia, mis hermanos, es el lenguaje que el mundo entiende y respeta. Más que un aleluya, más que Dios te ama. Cuando somos mediocres en nuestras responsabilidades terrenales, le quitamos peso a nuestras
palabras celestiales, a nuestro testimonio con la gente. Por eso debemos aplicar eso a nuestra vida diaria. ¿Es tu trabajo un puente para conectar con Dios o es un muro que la gente no quiere pasar? Hoy en día se nos evalúa constantemente en tu empresa, en tu vecindario, en tu universidad si estás estudiando. La gente se hace la idea de quién eres tú o de quién es tu Dios basándote en cómo tú cumples con tus obligaciones. Si eres un empleado que siempre llega tarde, que entrega trabajos a medias o que se queja constantemente, estás construyendo un muro entre los demás y el Evangelio. Si eres una persona negativa, que siempre estás mirando el lado malo de las cosas, pero si por el contrario eres una persona que ofrece soluciones, que tiene una destreza, que sabe cómo resolver los conflictos, cómo administrar y que hace las cosas con un estándar de calidad superior al de los demás, estás construyendo un puente. Y la gente quiere saber por qué, cuál es el secreto para que tú actúes de esa manera. Entonces, mis hermanos, la excelencia de Daniel nos lleva a preguntarnos, ¿estamos conformándonos con lo suficiente para que quizá no nos despidan del trabajo? ¿O estamos trabajando con la gran destreza, con la gran capacidad de alguien que sabe que su jefe final es Dios? Por eso la palabra del Señor nos dice que hagámoslo todo como para el Señor. La verdadera excelencia no busca la adulación de la gente, el aplauso de la gente, sino la aprobación del Creador. Y curiosamente, es esa misma excelencia la que determina poniéndote frente a los reyes de la tierra. Hay un estándar que Dios usa, y es que cada vez que tú eres probado y pasas la prueba con calificaciones altas, Dios te promueve. Dios te lleva más alto. Ocurrió con José, ocurrió con Daniel. Después de esas pruebas, Dios los colocó mucho más altos. Por eso, mi consejo pastoral en este punto es este, mis hermanos. No permitas que tu fe se convierta en una excusa para la negligencia. A veces decimos, lo importante es que yo amo al Señor, no importa qué diga la gente, mientras hacemos un trabajo mediocre. Mi consejo es este, mis hermanos, santifica tu trabajo, tu oficio. Antes de abrir tu computadora en tu oficina, antes de atender un cliente, antes de incluso limpiar tu casa, di, Señor, que mi destreza hoy sea tan evidente que otros tengan que preguntar de dónde viene mi espíritu. Que otros tengan que decir, este tiene algo que me gustaría tener. Recuerde que la excelencia no es perfeccionismo. El perfeccionismo a veces se convierte en orgullo. La excelencia es fidelidad en los detalles y fidelidad en los detalles tiende a convertirse en adoración. Por lo tanto, trabaje, compórtese de tal manera que si tuvieras que presentarle tu informe de hoy a Dios mismo, lo harías con la frente en alto, porque tu vida es una vida de integridad, es una vida de excelencia.
Vamos con el segundo punto. La integridad a prueba de auditoría. Vamos a leer el versículo 4. En este versículo dice, entonces los demás administradores y los altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno. Pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable, totalmente digno de confianza. Cuando tu vida se convierte en el expediente de los demás, tienes que mostrar quién eres. El éxito de Daniel no pasó desapercibido. En lugar de generar admiración de la gente, de sus compañeros que estaban en el gobierno, despertó una envidia venenosa. Y yo creo que en esos altos lugares del poder siempre hay envidia. La doble moral de los acusadores. En el mundo de Daniel, sus rivales eran hombres, yo creo que de doble vida. Probablemente, si alguien hubiera investigado sus cuentas o sus trabajos o sus tratos, habrían encontrado mucha corrupción. Ellos conocían bien cómo funcionaba el gobierno, el sistema. Sabían que casi todo el mundo tenía un precio, que casi todos cometen errores por ambición o porque guardan algún pecado oculto que no quieren que salgan a la luz. Y por eso decidieron investigar, dice, buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, alguna grieta, esa debilidad o ese secreto que ellos solían esconder. Esperaban que Daniel fuera como ellos, alguien con una imagen pública impecable, pero con una vida privada llena de deudas morales, de fallas, de errores, de grietas. Imaginen por un momento a esos hombres como funcionarios, revisando cada contrato que Daniel firmó, cada impuesto que recaudó, cada favor que pudo haber concedido. Estaban buscando, estaban auscultando indicios de nepotismo, de malversación de fondos o de simple pereza. Pero el texto nos arroja una frase demoledora, mis hermanos. No encontraron nada. Mire qué interesante. Un hombre contra toda prueba. No encontraron nada. Ellos buscaron, a ver, en los asuntos del gobierno, revisen acá, revisen los archivos, revisen los contratos, revisen todo. Su vida era íntegra. Y ser íntegro es ser de una sola pieza. No uno en la vida pública y otro en la vida privada. Mientras sus enemigos vivían con el miedo de ser descubiertos, Daniel vivía con la libertad de quien no tiene nada que ocultar. La integridad de Daniel no era una fachada, era una estructura. Él era fiel, él era, dice la escritura, responsable y era también totalmente digno de confianza. Tres cosas importantísimas. La palabra fiel, que implica constancia. Daniel no era íntegro solamente de lunes a viernes.
cuando el rey lo miraba. Daniel era íntegro todo el tiempo. Su ética no fluctuaba según la conveniencia o según la presión de los asuntos del gobierno. Ser totalmente digno de confianza, mis hermanos. Qué cualidad tan especial, pero qué cualidad también tan difícil de llegar a lograr. Significa que su palabra valía más que cualquier contrato que él firmaba. En el sistema político babilónico había una corrupción y todo se hacía por cambios. Daniel era un hombre raro, un hombre que no tenía precio, un hombre que no podía ser comprado ni chantajeado porque no tenía nada que ocultar. Y mis hermanos, esto nos debe enseñar a nosotros a pensar si nos hicieran una auditoría como la que le hicieron a Daniel, tarde o temprano van a encontrar nuestra versión oficial. Tarde o temprano quizá encuentran grietas. Tarde o temprano van a encontrar nuestras fallas. Y puede ser un jefe que no te guste, o puede ser un vecino que espera que pierdas los estribos, o incluso el enemigo de nuestras almas que acusa a los hijos de Dios día y noche. La pregunta no es si van a investigar nuestra vida. La pregunta es, ¿qué van a encontrar cuando lo hagan? ¿Encontrarán fidelidad? ¿Encontrarán responsabilidad? ¿Encontrarán que somos dignos de confianza? ¿Cómo eres tú en el trabajo? ¿Eres de los que se lleva suministros a casa pensando que la empresa tiene mucho? ¿Cómo eres tú en tus relaciones familiares o en tus relaciones de amigos? ¿Cumples tus promesas o eres conocido por decir sí y luego no cumplir? ¿Cómo eres tú en la familia? ¿Eres la misma persona íntegra en la mesa del comedor que en la fila del banco? Creo yo que vivir una vida de integridad no significa ser perfectos. Daniel no era perfecto, era humano, pero era transparente, era transparente. Daniel, José también no fue perfecto, era transparente. David no fue perfecto, pero era transparente delante de Dios. Significa que no hay una brecha entre lo que decimos creer y cómo manejamos nuestros asuntos, cómo manejamos el tiempo, cómo manejamos el trato con las demás personas. La integridad, mis hermanos, es lo que queda de ti cuando te quitan el cargo, cuando te quitan el puesto, cuando te quitan el título, cuando te quitan el reconocimiento. Es caminar con la tranquilidad de que si alguien decidiera investigar nuestra vida hoy, lo único que encontrarían sería fidelidad, responsabilidad y confianza. Por eso, mis hermanos, en esta mañana mi consejo es que la integridad es un músculo que se entrena en lo pequeño. Nadie cae en una gran corrupción de la noche a la mañana. Se empieza cediendo en pequeñas grietas. Una mentira para evitar una explicación, una crítica a espaldas de alguien. La gente
critica a esos que están dirigiendo el gobierno por corruptos, pero yo los veo entrando a Transmilenio sin pagar los pasajes al servicio público. Mi consejo para ti es este: cuida tu testimonio en lo secreto. No hagas nada hoy de lo que te gustaría ver, quizá en un titular mañana. Recuerda que la verdadera integridad no es la ausencia de errores, sino la presencia de la verdad en todo lo que haces. Cuando caminas en la luz, no tienes que tener buena memoria para recordar qué mentira le dijiste a quién. Simplemente vives en libertad. Y aquí llegamos ahora al clímax de nuestra enseñanza, en donde la integridad de Daniel deja de ser una ventaja administrativa. Y como no pudieron encontrarle nada, ninguna grieta en su trabajo, en su administración, ahora la amenaza es espiritual. Y este es el tercer punto, mis hermanos. Una devoción que no negocia sus principios y su fe en Dios. Versículo 5 dice: finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Mire qué interesante que los enemigos lleguen a esa conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algo, algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión, con su espiritualidad. Porque este hombre es de una sola pieza, es íntegro. No hemos encontrado absolutamente nada. Y quieren que su delito esté en su fe. Y este versículo, mis hermanos, yo creo que es uno de los mayores elogios que un ser humano, que un cristiano puede recibir de sus enemigos, tras buscar incansablemente una grieta en su ética, en sus finanzas, en su trabajo, en su comportamiento profesional. Los enemigos de Daniel llegan a esa conclusión. Llegan a esa conclusión, se dan por vencidos y admiten que es íntegro, impecable. Y entonces, ¿qué deciden atacar? Deciden atacar su fe. Lo único que Daniel no está dispuesto a cambiar, su lealtad a Dios. Y es fascinante aquí notar que sus enemigos intentaron acusarlo de ser un mal trabajador, intentaron acusarlo de usar su trabajo para obedecer a Dios. Sabían que Daniel era tan predecible en su fe que podía tenderle una trampa basada en sus hábitos de oración. Para Daniel, mis amados, su relación con Dios no era un accesorio que nosotros nos ponemos los domingos para ir a una iglesia. Era el motor que impulsaba su fidelidad, su integridad, su responsabilidad, su confianza, su excelencia administrativa, su fe, esas normas espirituales que él tenía. No era una lista de ritos religiosos, sino era la brújula que dirigía su propia vida. Y en este asunto, el pasaje nos muestra que la integridad radical de Daniel nos lleva muchas veces
a un conflicto de lealtades. El mundo te va a aceptar mientras seas eficiente, sí. Van a buscar, quizá no te encuentren nada, pero te van a cuestionar cuando tu fe choque con las normas del sistema de este mundo. Veamos la reacción de Daniel cuando desafiaron y cuestionaron su fe. Él tuvo una fe que no se vendió. Cuando sus enemigos quisieron atacar su fe por medio del edicto real que se firmó, la trampa que le pusieron para que cualquiera que orara a otro Dios que no fuera el rey fuera arrojado al foso de los leones. Miren lo que hizo Daniel. Daniel capítulo 6, vayamos al versículo 10. Cuando Daniel se enteró de que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre, en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, y oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Mire, aquí hay algo interesante. Como era su costumbre y tal como lo había hecho, dando gracias a Dios. Y quiero enfatizar eso porque es muy importante. Daniel tenía mucho que perder. Tenía el cargo más alto del imperio, tenía el respeto del rey, tenía una jubilación asegurada, sus enemigos no pudieron encontrarle nada. ¿Podría él haber razonado como quizá muchos de nosotros lo hubiéramos hecho? Dios sabe que lo amo. Si no puedo orar como lo hago, como es mi costumbre, 3 veces al día, con las ventanas abiertas hacia la ciudad santa para que traiga el aire fresco de la ciudad, pues voy a orar en silencio. Voy a orar en mi mente por estos 30 días para no perder mi cargo y seguir ayudando a mi pueblo aquí desde el gobierno. No se me quita nada. Pero Daniel entendía esto, mis hermanos, que su integridad no tenía vacaciones. No podía dejarla de lado. Él no vendió sus principios por su puesto de trabajo en el gobierno. El texto dice que fue a su casa y oró tal como siempre lo había hecho. No lo hizo por rebeldía, no lo hizo por exhibicionismo, lo hizo por coherencia. Para Daniel, dejar de orar no era solo romper una norma religiosa, era romper su identidad, era romper su relación con Dios, era romper su costumbre de orar 3 veces al día. Y Daniel prefirió enfrentar el hambre de los leones que el vacío de una vida sin Dios. Y aquí nos enseña principios y valores. Esos principios y valores que no son algo que uno usa cuando es conveniente, sino algo que uno sostiene cuando cuesta caro, cuando hay peligro, cuando tenemos que pagar el precio. Su posición en el gobierno era un regalo de Dios, pero su relación con Dios era un tesoro más apreciado que lo que estaba haciendo en el gobierno. Y al abrir sus ventanas, Daniel estaba diciendo: mi lealtad al Rey de Reyes está por encima de cualquier decreto humano. Y era un hombre de gobierno, era un hombre que quizá había firmado decretos, pero mis hermanos, estaba más por encima su fe que su trabajo. Y aquí hay algo muy importante, una aplicación para nuestra vida.
¿Es tu fe tu única falta? Estamos viviendo en una cultura que tolera la espiritualidad siempre y cuando sea privada, siempre y cuando no interfiera con los negocios, con la tendencia social, con las modas del momento. Nuestra fe a veces la escondemos de nuestro trabajo, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, porque es algo personal. Pero el ejemplo de Daniel nos desafía en esta mañana. Es tu fe tan sólida que tus críticos saben exactamente dónde encontrarte. Saben tus compañeros que no te unirás a la burla contra alguien porque tu fe te enseña respeto por los demás. Saben tus socios que no firmarás ese documento dudoso porque tu estándar de vida es la verdad delante de Dios. A veces como cristianos nos metemos en problemas por ser imprudentes, por ser perezosos, por despreciar a la gente. Y luego decimos que nos persiguen por la fe. Es que no nos quieren porque somos cristianos. O como dicen los políticos, es persecución política. Los cristianos decimos, es persecución por la fe. Pero Daniel no fue perseguido por sus errores, sino por sus virtudes. El desafío para nosotros hoy es vivir de tal manera que si alguien quiere hablar mal de nosotros, tenga que inventar una ley que prohíba lo que Dios nos manda hacer. Esa es la transparencia y la integridad de Daniel. Que nuestra única falta sea, a los ojos del mundo, de que amamos a Dios, que somos honestos o que somos firmes en nuestra identidad con nuestro Señor Jesucristo. Mi consejo en esta mañana sobre este punto es este, mis hermanos. A veces el mundo nos ofrece un trato. Te daremos éxito, te daremos el ascenso, te aceptaremos solo si cierras tus ventanas, solo si cierras tu integridad espiritual. Deja tu fe a un lado mientras estés en esta oficina. No menciones tus principios en esta reunión. Y yo creo que vender nuestros principios, nuestros valores, por una posición es la forma más rápida de perder nuestra fe. Daniel demostró que es mejor estar en la fosa de los leones, pero con una conciencia limpia, que estar en un palacio real, habiendo traicionado a Dios y habiendo negado nuestra fe. Por lo tanto, no tengas miedo de que tu fe sea notoria. A menudo tratamos de camuflarla para evitar conflictos, pero la verdadera paz viene de Dios, viene no de esconder a Dios a nuestro cuarto, a nuestra habitación, sino de serle fiel a pesar de las circunstancias. Mi consejo en este punto es este, mis hermanos.
debes establecer tus no negociables para el mundo hoy. No esperes estar en la fosa de los leones para decidir si vas a orar o no. Decide ahora que tu integridad espiritual está por encima de lo que dice la gente, está por encima de tu ascenso laboral, está por encima de la aceptación social, porque cuando tu vida se cimenta en Dios, los ataques del mundo no te destruyen, sino que te convierten en el escenario donde Dios va a mostrar su gloria. Sí, te van a señalar, que sea por parecerte demasiado a Jesús. Y no permitas que el miedo a perder una oportunidad que te haga perder tu paz. Mi consejo es: decide tus no negociables antes de que llegue la crisis. No esperes estar bajo presión para ver si vas a ser fiel o no. Daniel pudo abrir sus ventanas porque ya las había abierto todos los días cuando nadie lo perseguía. Por eso, fortalece tu carácter en los tiempos de calma, para que cuando llegue la tormenta, tu fe sea lo único que no se mueve. Recuerda que es mejor estar en la fosa de los leones, pero con la presencia de Dios, que en un palacio real, habiendo traicionado tu fe en el Señor. Y aquí te dejo 3 retos prácticos, 3 pasos hacia una vida íntegra de una sola pieza. El primero, el reto de la auditoría de las pequeñas cosas. A menudo nos preparamos para los grandes pecados, para no cometerlos, pero descuidamos las pequeñas grietas. Esta semana realiza una auditoría voluntaria en un área gris de tu vida, en donde no has podido salir, quizá, no sé, la forma en que hablas de alguien que no te agrada, la honestidad en algún asunto, no sé, hay cosas que a veces son mínimas, pero que si no las detectamos y las trabajamos, se pueden convertir en algo más grande. Entonces, el reto es: elige una pequeña falta que sueles justificar siempre y ríndela a Dios. Si Daniel fue hallado sin tacha, fue porque cuidó los detalles que nadie más valoraba. Cuida esos detalles pequeños esta semana. El segundo reto, el reto de la ventana abierta. Dice el versículo que oraba Daniel con las ventanas abiertas, no por exhibicionismo, sino por transparencia. A veces nuestra fe es el secreto mejor guardado en nuestra oficina, en nuestro grupo de amigos. A veces somos como cristianos, agentes secretos, que no queremos que nadie descubra nuestra fe. Y el reto no se trata de dar un sermón esta semana, sino de no esconder quién eres. Si alguien te pregunta por qué eres tan fiel, responsable, de confianza, por qué eres tan honesto, por qué no participas
de nuestras conversaciones responde con naturalidad. Mi fe en Dios me guía a actuar de esta manera. Abre tu ventana y deja que la luz de tus principios salgan, sean visibles, sin miedo al que dirán. Ese es el reto de la ventana abierta. Y el último reto, el reto de la predicibilidad espiritual. Predicibilidad espiritual. Miren, los enemigos de Daniel sabían exactamente dónde encontrarlo porque sus hábitos espirituales eran predecibles, eran innegables. Sabían que él oraba 3 veces al día con la ventana abierta. Pasara lo que pasara, él iba a orar. Era predecible. Por lo tanto, el reto es este. Establece un hábito de devoción que sea tan constante que interrumpirlo sea predecible. Que tu familia, que tus colegas del trabajo o que tu entorno sepan que hay momentos y principios en tu vida que no están a la venta. Que el tiempo que dedicas a Dios es un tiempo que nadie puede interrumpirte. La integridad crece en el suelo de la disciplina. Cuando tú disciplinas tu vida, allí es cuando tú estás viviendo una fe consistente delante del Señor. Por eso, mis hermanos, Daniel comenzó este pasaje siendo evaluado por los hombres y terminó siendo respetado por Dios. Fue al foso de los leones, sí, pero Dios lo cuidó. El mundo siempre va a buscar grietas, va a buscar la falta, va a buscar el error para invalidar tu fe. Pero la historia de Daniel nos enseña que la integridad es el escudo más poderoso contra la envidia, contra la persecución, contra las acusaciones, contra todo lo que el mundo quiera venir a encontrar en nuestras vidas. No buscamos ser excelentes porque no lo somos. Todos tenemos grietas, tenemos fallas. No somos perfectos, pero somos representantes del reino de Dios. Daniel no sobrevivió a los leones por ser astuto, sino porque cuando lo arrojaron a la fosa, ya estaba acostumbrado a estar a solas con Dios. Y su carácter fue forjado en lo secreto antes de ser probado en lo público. Mis amados, hoy Dios no está buscando personas perfectas que nunca se equivoquen. Dios está buscando hombres y mujeres de una sola pieza. Personas que no tengan que vivir con el miedo de ser descubiertas porque no tienen nada que ocultar, porque son íntegras. Si sientes que hay una grieta en tu vida, que ha estado creciendo, si has estado negociando tus valores por miedo a perder una posición o una amistad o un favor, si has cerrado tus ventanas espirituales para encajar en el mundo que rechaza a Dios, este es el momento de volver a la integridad. No salgas de esta reunión en esta mañana pensando en cómo ser mejor administrador. Sal de aquí pensando en cómo ser más fiel al Señor, porque ese es el llamado que quiero hacerte en este día. Quiero que oremos al Señor, que vayamos a ese altar de integridad y abramos nuestro corazón ante Él.
y le digamos: Padre Celestial, Dios de Daniel y Dios nuestro, nos acercamos delante de ti con nuestro corazón descubierto, sabiendo que delante de tu presencia no podemos esconder nada, ni podemos ponernos una máscara religiosa para vernos más santos. Hoy hemos escuchado esta palabra y nos hemos visto reflejados no en la grandeza de Daniel, sino en la fragilidad de nuestros propios errores, de nuestras propias grietas que llevamos internamente en nuestro corazón. Señor, tú conoces nuestra vida diaria, nuestras decisiones. Sabes cuántas veces hemos preferido el silencio cómodo. Cuántas veces hemos intentado tapar con nuestras apariencias lo que en nuestro interior está roto. Pero aquí estamos, Señor, tal como somos. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos puesto precio a nuestros principios y por los momentos en que hemos cerrado nuestras ventanas por miedo a los leones del rechazo y del fracaso, Señor. Espíritu Santo, te rogamos que camines hoy por los pasillos de nuestro interior. Entra, Señor, a nuestra cotidianidad. Entra, Señor, a nuestras habitaciones, a nuestras conversaciones privadas, a nuestro trato entre nosotros. Entra, Señor, incluso a nuestras cuentas bancarias. Sella con tu gracia cada fisura de nuestro carácter. Danos un espíritu superior, no para jactarnos delante de la gente, sino para que nuestra fidelidad, nuestra excelencia sea un perfume que adore a ti, que te adore a ti en todo momento, en lo cotidiano. Padre, hoy decidimos que nuestra vida no está a la venta, que nuestros principios no están a la venta. Fortalece nuestras rodillas, que se doblan ante ti antes de que tengan que temblar ante el mundo. Que tengamos una vida de ventanas abiertas, que si el enemigo busca una falta en nosotros, solo encuentre, Señor, el rastro de tu amor, de tu justicia, de tu fidelidad en nosotros. Danos la paz de Daniel, Señor. Danos la integridad, la fe, la confianza, la entereza, la excelencia. Danos la paz en la fosa de los leones y la integridad en el palacio, Señor. Que al salir de aquí en esta mañana, nuestras almas, Señor, se encuentren libres, se encuentren en paz contigo, en descanso, en la seguridad de que somos tus hijos, de que somos de una sola pieza, Señor.
Ayuda a mis hermanos para que ellos, Señor, puedan mostrar su fe, que seamos hijos e hijas que tienen ventanas abiertas hacia la ciudad, porque estamos, Señor, conectados contigo todo el tiempo. Gracias, mi Señor, por esta palabra. Y te pedimos, Señor, que tú seas bendiciendo las vidas de tu pueblo en esta mañana, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.